Estamos hablando de la dependencia total, porque esa es la dependencia que salva, esa es la dependencia que llena, esa es la dependencia que transforma. Y yo te hablaba la semana pasada, hablábamos de cómo Jesús fue guiado al desierto y experimentó un tiempo en el desierto, siendo Dios hecho carne, siendo el Hijo de Dios, vivió procesos que nos muestran que nosotros vamos a vivir esos procesos también. Y el desierto veíamos que no es un lugar por sí solo malo, ¿verdad? Es un lugar incluso que muchas veces Dios nos quiere llevar a él. Dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. No lo llevó Satanás, no lo llevaron sus malas decisiones, no lo llevaron situaciones, lo lleva el Espíritu Santo. Y estando allá, Satanás trata de ponerle tentación, ¿verdad? Pero ese es otro tema que podamos tocar después. Pero él está siendo dirigido por el Espíritu Santo y a veces pensamos que al ser dirigido por el Espíritu Santo nos gusta mucho el Salmo 23, porque dice que nos lleva a pastos delicados, ¿verdad? A aguas frescas, aguas de reposo, que prepara mesa delante de nosotros. Y es una realidad, también está ese camino, pero a veces para llegar a esas aguas de reposo y para llegar a esos pastos verdes y a esa mesa con abundante manjares, ¿verdad? A veces lo que está en medio o antes de eso es un proceso de desierto donde aprendemos a depender de él, donde el desierto, les decía, es un lugar estrecho, es un lugar incómodo, y la incomodidad es una de las cosas que más nos pueden hacer crecer, más nos pueden hacer avanzar. Hay dos formas de afrontar la incomodidad o de afrontar la estrechez, o hay varias formas, pero una es la queja. Podemos quejarnos de por qué estamos estrechos. Podemos quejarnos de por qué no tenemos o por qué tenemos poco o por qué estamos pasando lo que estamos pasando. O podemos ver en medio de ello una oportunidad para salir. ¿Sí? Las limitaciones que vivimos pueden ser el punto clave o el punto de quiebre para que hagamos algo nuevo en nuestra vida. Yo me pongo a pensar cuántos ejemplos tenemos de personas que una circunstancia difícil fue la que los llevó tal vez a emprender un negocio como para salir. Hay un testimonio, por ejemplo, no me acuerdo exactamente del nombre ahorita, pero son un negocio de sándwiches, de sándwichitos. El nombre está chistoso, pero no me acuerdo cómo es. Se llama la informal o la peligrosa. Tiene un nombre así femenino y como de un adjetivo medio chistosón que no tiene nada que ver con la insolente, una cosa así. Y es un cuate que empezó a vender sándwiches, se quedó sin trabajo, ¿verdad? De la noche a la mañana lo desocuparon en su empleo y él había comprado, recién iban a tener como que alguna reunión y había comprado pan, jamón y lechuga, tomate, porque iba a hacer sándwichitos en la reunión y y la reunión la tenía en 2 días, pero al día siguiente no tenía nada que hacer y dijo, a ver, voy a hacer una cosa, voy a preparar lo que tengo en sándwiches y lo voy a vender y pues ojalá se venda todo, ¿verdad? Y lo reinvierto y ya tengo la reunión y algo, pero algo que tengo que hacer. Y él lo hacía, fíjate, más que por el dinero, porque le habían dado su liquidación, lo hacía por no estar en la casa deprimido, ¿verdad? Porque era una persona muy trabajadora, entonces se levantó, hizo sus sándwiches y los salió a vender. Y se le vendieron más del 80%, le quedó muy poquito ahí y lo volvió a hacer y lo estuvo haciendo así como por un espacio de una
semana, pero no se le vendía todo, pero lo suficiente para seguir invirtiendo, ganando un poquito y así. Y de repente le gustó y dijo, a ver, vamos a hacer esto. Y empezó a meterle un poquito más con lo que tenía ahí de la liquidación. Compró unos como charolas, pero las adecuó a que con unos tirantes se le sostenían solo en la cintura y la charola, y él nada más caminaba como es tipo de vendimias de lugares antiguos, tipo el circo o ándale así, y se las puso y salió vestido de chef. Se puso un traje de chef y así salió a venderle y se le vendieron todas de trancazo. Porque la gente, más que el sándwich en sí, le llamó la atención lo que vio. Y lo hizo al otro día y lo hizo al otro día y de repente dice que a su hermana le llamó la atención y su hermana le dijo, oye, ¿te ayudo a vender? Dijo, va. Y salieron él y su hermana ya cada quien con una charola y se les vendían todos. Y para no hacerte el cuento largo, ¿verdad? Para cuando estás viendo ese videíto en YouTube, tiene a 40 personas vendiendo sándwiches. Ya ahora sí con una etiqueta, en una bolsita, bien bonitos, la misma dinámica, todos vestidos de chef, se juntan a las 5 de la mañana, lo preparan, son sándwiches frescos, se salen a las 8 y media de la mañana a las principales avenidas, los venden en la calle, imagínate, en Chile, en una parte de Chile, no sé en cuál, y salen y se venden y está produciendo dinero y ya él ya ni sale, ya nada más salen todo su ejército, él de eso vive 100%, su familia de eso vive y está dando empleo, ¿verdad? Y aparte se forma una comunidad, son amigos todos los que están saliendo y es un emprendimiento que empezó de la nada, de un problema, de una estrechez, me quedé sin trabajo y no sé qué hacer. Y con esto no te digo que mañana salgas a vender sándwiches, ¿verdad? Si Dios te lo muestra así. Pero, o sea, algo puede salir del desierto. La clave es que en el desierto tenemos que entender, y hoy vamos a hablar de eso, que no se trata de nuestras fuerzas y no se trata de qué tan buenos somos nosotros haciendo las cosas, sino quién va de nuestro lado. Amén. Y en Zacarías capítulo 4, vamos a leer una porción muy conocida. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el uno a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, Señor mío, no sé qué es. Entonces él respondió, habló esta palabra a mí de parte de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Di conmigo, no es con ejército y no es con fuerza, es con su espíritu. La semana pasada hablábamos de cómo la promesa del Padre, la promesa de aquel que nos ama y que quiere equiparnos y prepararnos para que logremos todas las cosas con las que Él nos planeó y diseñó, es la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros el que puede hacer la obra. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, yo les decía, es muy fácil y muy difícil. Es difícil porque involucra morir a nosotros. Es difícil porque involucra a veces ir en contra de lo que pareciera la salida fácil.
de lo que pareciera la salida común. Involucra a veces poner la fe en práctica, ¿verdad? Y una cosa es tener fe cuando todo está fácil, pero otra cuando solo tienes limitado el recurso y o pega. Me viene a la memoria, por ejemplo, esta mujer que está ella recogiendo leña a las afueras de la ciudad, dice la palabra, cuando de repente llega con ella Elías y la ve, ¿verdad? Y Elías le dice, oye, dame agua, dame un vaso de agua, por favor. Y esta mujer está recogiendo leña en un tiempo de sequía, en un tiempo donde no hay agua, donde el agua escasea y la poca agua que hay pues es muy cotizada. Y esta mujer da un paso de fe y dice, ok, déjame, te traigo agua. No te conozco, no sé quién eres, vienes de fuera, vienes caminando. Y yo tengo aunque sea agua. En este tiempo hay escasez, pero la puedo compartir contigo. Y en lo que va por el agua, en lo que empieza a caminar, el profeta Elías, ¿verdad? Voltea y le dice, oye, pero también hazme una torta. Y uno dice, limosnero y con garrote. Quiere Ray manejar. Y esta mujer ahí ya como que es su siguiente nivel. El agua te la puedo dar, el agua te la puedo ofrecer. Pero ya una torta, y le contesta a ella con una respuesta muy, muy deprimente, una respuesta muy fatalista. Y le dice, mira, estoy recogiendo leña porque me queda poquito aceite y poquita harina para hacer 2 tortas. Una para mi hijo, una para mí, y después de eso nos vamos a dejar morir. Y yo digo, qué triste panorama, o sea, ¿qué iban a hacer acabando? Se iban a acostar así viendo el techo y que pasara el tiempo, o sea, ¿cuál era su plan, verdad? Puedo darte agua porque tengo, y ahí está, pero esto lo tengo limitado, esto solo es para mí y para mi hijo. Lo más preciado que tengo, ¿verdad? Mi hijo, y después, pues, primero mis dientes que mis parientes, entonces en vez de dármela, comérmela tú a mí, pues yo me la como yo. Y Elías le responde con un reto, con una palabra que va a retar su fe, va a retar su lógica, va hasta rayar en lo ofensivo, va a sonar abusivo. Si hubiera habido YouTube en ese entonces, en esa predicación, hoy sería pastor manipula a sus ovejas, sería el título en YouTube seguramente. Y Elías le dice, haz lo que has dicho, pero dame a mí primero. Toda esa historia está la palabra está en Reyes, ¿verdad? La puedes ir a leer, no estoy yendo por el tiempo. Y la mujer tiene momentos, son segundos, son momentos cortos. No creas que le dijo, vengo mañana por la torta. No. Es, ahorita te estoy dando y tenemos que decidir bien. Muchas veces nosotros nos encontramos ante circunstancias, ante A y B, ante el negarnos a nosotros mismos y optar por Dios, entre el que rete nuestra lógica. Traigo tanto, pero está esta situación y Dios dice, ponme a mí primero, ¿verdad? Y nosotros como que ahí estiramos y aflojamos. Esta mujer accede. No sabemos qué la termina de mover, pero accede y trae la torta para Elías, perdón, ahorita dije Eliseo, para Elías. Y la come, y después de que él come, después de que el profeta come, la mujer va y hace la otra torta, pero se da cuenta que la harina y el aceite se están multiplicando, que no están escaseando. Y cuenta la historia que desde ahí en adelante, hasta que volvió a haber de comer, no escaseó ni la harina ni el aceite.
No le llegó un camión de Maseca, ¿verdad? Y uno de Nutrioli. No, no, no. Lo poco que tenía siguió estando ahí y siguió siendo poco. No se llenaron la bodega, no, no, no. Sino que cada día ella ejercitaba, que no era con fuerzas, que no era con ejército, que era con el Espíritu de Dios. No era yendo por más pan, no era buscando la manera, era poniendo a Dios primero todos los días de su vida, como comían ella y su hijo. Ella y su hijo, ella y su hijo. Yo me imagino que esta es una enseñanza que quedó en el corazón de ella, pero en el corazón del hijo desde pequeño. No sabemos qué edad tenía el hijo, pero tenía una edad dependiente, tal vez era un adolescente o un hijo muy pequeño, pero entender y ver cómo Dios multiplica y cómo Dios provee cuando lo pones a Él primero. Cuando tú y yo ponemos a Dios primero, estamos mandando un mensaje a los que están a nuestro alrededor, a nuestras generaciones, y a veces lo van a entender en ese momento, a veces hasta la larga, pero es un testimonio de que no es con la fuerza del hombre. Cuando David vence a Goliat, ¿verdad? Vemos la misma escritura como cuenta que primero está el rey Saúl y le dice a David, ok, te voy a dar chance de que vayas y pelees contra el gigante, pero llévate mi armadura, llévate mi espada, y lo quieren vestir con la armadura de Saúl y no es su armadura y no puede hacerla, no la puede usar y termina yendo simplemente con su trajecito de pastor, ¿verdad? Y una onda y agarra unas cuantas piedras de ahí del río, lleva 5 piedras con él y cuando viene y se enfrenta a Goliat, Goliat le encara, ¿verdad? Y se burla de él. Y David contesta este versículo parafraseado, ¿verdad? En otras palabras, pero la misma esencia. Le dice, tú vienes a mí con ejército, con espada y con jabalina, pero yo vengo ante ti por Jehová de los ejércitos. Y conocemos la historia. David mueve la onda, le pega, lo derriba y luego con su misma espada del gigante le corta la cabeza y vence, y hay gran libertad. Porque no era el ejército, no era la armadura, no era la espada de Saúl, no era, ni siquiera fue la onda, ¿verdad? Esa piedra era dirigida por el mismo Espíritu de Dios, fue a dar directamente en la frente del gigante, no le pegó en el escudo, no le pegó en otra parte que estuviera más protegida dentro del casco, le pegó en la frente, en la parte más estratégica. Y sí, David tenía muy buena puntería, pero era el Espíritu Santo que estaba dirigiendo puntualmente y dándole una victoria a Israel por la mano no de un guerrero, no de un soldado, por las manos de un pastorcillo de ovejas que sí después se convierte en un gran guerrero y en un gran soldado, pero que en este punto de su vida todo lo que tenía era la dependencia que él conocía de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Señor. Ahora acompáñame a Juan capítulo 7. Juan 7:10. Y dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Estaban yendo a la fiesta de los tabernáculos. Jesús se queda primero ahí como haciendo que no va a ir. Y luego va, dice, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Habría gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno, pero otros decían, no,
sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Toda la gente hablaba de Jesús, no sabían bien qué onda con él todavía. Y dice, a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vemos una vez más aquí la dependencia. No les hablo lo que yo les quiera hablar, les hablo lo que veo del Padre. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de aquel que le envió, perdón, este es verdadero y no hay en él injusticia. No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús les dice, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión y en el día de reposo circuncidas al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ustedes se enojan porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y sigue hablando y está ahí presente y él está diciendo, ¿sabes qué? El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que habla lo que el otro lo envió, la gloria del que envió busca. Y él estaba hablando de cómo él no hacía las cosas en sus fuerzas o en su voluntad nada más, sino rendido a la voluntad del Padre. Y en el 37 vemos ya el clímax, ya llegando al último día de la fiesta, dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba dejando estas perlas, estos mensajes acerca de la presencia del Espíritu Santo que los discípulos estaban escuchando en ese momento, pero que iban a entender después, los iban a entender con los años, ¿verdad? Y él está mostrando dos cosas. Número uno, la dependencia a Dios, el no hacer las cosas por sí solo, pero la recompensa o la consecuencia de depender de Dios, que es que ríos de agua viva corriendo de nuestro interior. El agua viva es el tipo de agua que es el agua natural, es el agua que corre de un río, a eso le llamaban agua viva, no el agua de un estanque o el agua de un pozo, sino un agua que se va renovando continuamente, que no es la misma nunca, porque está continuamente corriendo. Hay un dicho filosófico griego, ¿verdad? Que nadie se puede bañar en el mismo río dos veces. No sé si has oído ese dicho. ¿Y a qué se refiere este dicho? A que como el agua va corriendo, el agua con la que te bañas nunca va a ser la misma. Podrá ser el mismo causal donde estás, pero ese río que está corriendo no es el mismo, está en un continuo movimiento, está en una continua dinámica. También hay una frase que dice, lo único seguro en la vida es el cambio, el continuo cambio. Y si tú y yo analizamos nuestra vida, estamos aquí sentados, estamos aquí oyendo, estamos viviendo lo que vivimos el día de hoy, frutos de continuos cambios. Ninguno de nosotros es el mismo de hace un año, de hace 2 años, de hace 10 años. Esperemos que no seamos los mismos de hace 10 años en lo malo,
y en lo bueno que también vayamos mejorando. Pero estamos aquí y estamos en un continuo cambio donde necesitamos esos ríos de agua viva corriendo de nuestro interior para poder fluir con ellos y entonces vivir la frescura de la vida en el Espíritu. No sé si tú te has puesto a ver por qué y preguntar, ¿verdad? ¿Por qué hay creyentes, por qué hay personas que aún yendo por años a la iglesia, no hay cambios importantes en sus vidas, no hay una transformación, no hay una sustancia diferente? A veces sí, y viene a ser peor. A veces en vez de mejorar, más nos amargamos, más nos agüitamos. Vamos entrando en los años y déjame decirte una cosa: el vivir la vida sin el Espíritu Santo llenándonos y refrescándonos, lo que produce son corazones amargados, endurecidos e inflexibles. Y nadie diga amén, porque no queremos eso, ¿verdad? Una vez estaba un pastor diciendo, y el diablo se los va a llevar, y uno, amén, no queremos que el diablo se lleve a ninguno. Pero fíjate lo que produce: corazones amargados, inflexibles y endurecidos. Vamos a clavarnos tantito ahí, porque siento que Dios quiere hablar de eso. Primero, amargado, amargura. El mero hecho de decir que existe un cristiano amargado es una contradicción. No puede existir, no debería de haber. Sí los hay, pero no debería. Porque un creyente en Jesús, una persona que está depositando su fe y su vida en Cristo, el resultado natural es gozo. Ahora sí, amén. Ahora sí. El gozo es lo contrario a la amargura. Un corazón que está encontrándose con Dios, que está probando los deleites de Dios, que está probando la gracia, el perdón, la misericordia. Yo siempre te lo he dicho, ¿verdad? Lo que a mí me cambió no fue ver un milagro que después los vi, pero no fue ver un milagro de sanidad físico. No vi una persona levantarse de una silla de ruedas, no fue ver una liberación, no había nada, ningún endemoniado ir. Lo que a mí me cambió fue que yo le dijera al Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad, y efectivamente sentir su amor cubriéndome, diciéndome, te perdono, te limpio, haya sido lo que haya sido que tú hayas hecho, yo te cubro y te amo y te voy a transformar. Sentir eso, ese 10 de junio del 2001 en el 20 Bravo y esquina, ahí, yo te puedo decir la hora, el punto geográfico, el día del año, en el mes, etcétera, porque hubo una transformación tal y fue por su amor. Y si algo me sentía después de eso, era con gozo. Me sentía feliz de haber sido perdonado, me sentía feliz de haber sido restaurado. Después fui conociéndolo más y sabiendo que tenía propósito y cada vez que lo conocía más feliz me ponía, más gozo venía, más traumas eran restaurados, más rechazos que yo había vivido eran sanados, más heridas en mi corazón e inseguridades que yo tenía eran transformadas por el gozo. Porque había un gozo incontenible. La gente me miraba y no es que yo trajera una sonrisa colgate de oreja a oreja, pero la gente me decía, te ves diferente, hay algo nuevo en ti. Cuando pasé esos 2 meses, porque me convertí en vacaciones y regresé a la universidad, la gente de mi salón, los maestros, los doctores que me daban clase, la gente con la que yo me relacionaba me decía, ¿qué te hiciste? ¿Qué cambiaste? Te ves distinto, no enflacaste nada, no te ves más flaco, no te cortaste el pelo, no es físico, algo se ve distinto en ti. Y yo no tenía, a partir de ahí les predicaba.
En ese momento yo les podía decir, sí, sí hubo un cambio, me encontré con Jesús, Jesús cambió mi vida, y ya algunos me escuchaban, otros se burlaban y me tachaban de loquito, pero a todos les podía predicar, porque veían algo. Ahora, conforme nos vamos avanzando, si tú envejeces, no me importa la edad que tengas, si tienes 15 y mañana y pasado mañana tienes 25, ya envejeciste 10. Bien agüitante, ¿verdad? Yo. Porque a veces pensamos que vejez es ya cuando tenemos 60, 80, 90. No, no, no. En esta vida tú estás día a día envejeciendo. Y yo ya sueno a señor, ¿verdad? Pero no te das cuenta cuándo pasa. Parpadeas y de repente ya de los 18 y de andando con tus amigos en el carro dando la vuelta en el 13, ya andas en H-E-B comprando mandado. Y viendo cuál cuesta más barato, aparte. ¿Verdad? Porque cuando uno comienza a comprar mandado, compra lo que sea. Pero luego ya viendo, ya cuando vas a 3 diferentes tiendas, porque en una está más barata que en otra, unas cosas y en otras sí, así armas, pues ya valió queso. Ya, bienvenido al señorismo, ya, no hay vuelta atrás. Pero ese proceso, si tú lo vives sin el Espíritu Santo, tú te vas a amargar. Porque en lo natural pareciera que las cosas se ponen peor. Tienes menos fuerza, tienes menos ganas, tienes menos elasticidad. ¿Sí? A los 12, 13, parado, levantas el pie, te lo sabrochas así, y con uno pues, ahorita te levantas el pie, ¿verdad? Lo subes hacia el otro, o sea, un show. Y es natural, la vida te va golpeando, problemas vienen, vives cosas que no vivías, ¿verdad? Y si no están los ríos de agua viva, tu corazón se va a amargar. Y Dios no quiere un corazón amargo. La amargura es el peor marketing de Cristo. Si a mí viene una persona toda amargada, me dice, ven, te invito a mi iglesia, ahí estamos bien, padre. No, gracias. Pero cuando una persona tiene gozo, como que hasta le dices, ¿por qué? Quiero lo que tú tienes. Llévame a donde tú vas. Oye, vi que cambió tu vida. Vi que pasaste por este problema familiar, vi que tuviste esta situación, tu esposo te dejó, tu pareja se fue o algo, y en vez de amargarte, en vez de entristecerte, te veo más fuerte, te veo más radiante. ¿Qué pasó? Y testificas Cristo. Oye, mira, vi que pasó esto, que tuviste este problema, tus hijos enfermaron o tus hijos están en esta etapa de rebeldía. Yo te veo con fe, te veo con ánimos, en vez de estar ahí deprimido. Cristo, el gozo del Señor. Por eso Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. No es con fuerza, no es con espada, es con su espíritu. Su espíritu trae gozo. Romanos dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De modo que un corazón amargado, no, si tú examinas tu vida y si te das cuenta que hay amargura o principios de amargura, Santiago dice, ninguno entre ustedes deje crecer raíces de amargura. ¿Por qué? Porque esa está chiquita y mientras es una raíz pequeña la puedes agarrar y arrancar. Si te das cuenta que está habiendo en tu corazón una raíz de amargura, quítala. Pide al Espíritu Santo que la saque, que la pode, porque si dejas que eso se encarne y eche raíces profundas, ahí sí es un problema. Después nos da un corazón duro, nos endurecemos, nos volvemos cristianos hasta medio cínicos. Escuchamos de milagros y ya no nos sorprenden. Y no en el buen sentido de que digamos, sí, yo sé que Dios hace eso. No. Ya como que lo oímos y como que, es una etapa. Estás en la etapa de que vives milagros. Ahí luego se acaban. Ya el corazón amargado y duro. Ves el dolor de la gente, ves el dolor ajeno
y no te conmueve. A veces ni tu propia situación complicada te conmueve. Es un corazón duro, se ha endurecido y se ha endurecido por falta de frescura, se ha endurecido por falta de que dejes que el Espíritu Santo esté tomando el control. De repente ese corazón duro comienza a pecar, comienza a practicar cosas que ya no practicaba, que ya había dejado atrás y las vuelve a comenzar a practicar. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera se percata, está endurecido. Y puedes estar frente a predicaciones de arrepentimiento y de santidad, y tu corazón ni siquiera se va a molestar en examinarse y ver si sí o si no, porque está endurecido. Y necesitamos que venga el Espíritu Santo y refresque con los ríos de agua viva, haga que ese corazón se le caiga el callo que ha vuelto a generar y vuelva a ser el corazón de carne, fresco, sensible, que en la presencia de Dios lloraba, en la presencia de Dios soñaba, en la presencia de Dios tenía anhelos, tenía sueños. Gente que conozco, ¿verdad? Que pasa tiempo en Cristo y de repente ya lo que eran sus sueños y sus anhelos, ya los ve como algo que no puede ser y él cree estar bien, él cree estar, no, mira, no pasa nada si Dios no cumple o no hizo o aquello, pero el corazón se endureció. Permitimos que el corazón se endureciera. Y digo permitimos porque el que cuida de nuestro corazón somos nosotros. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice, déjame guardar tu corazón. Tu corazón es un don, es un regalo, y tú trabajas los talentos que Dios te ha dado. Tú los administras, tú los cuidas. ¿Cuándo fue la última vez que en un tiempo en la presencia del Señor te abriste, lloraste, fuiste como niño, ahí en lo íntimo? Si no has tenido recientemente tiempos en la presencia del Señor, déjame decirte, corres el riesgo de que tu corazón se endurezca o tal vez ya se ha comenzado a endurecer y necesitas ir y exponerlo a la presencia del Señor. Y al final te decía, un corazón inflexible, como los odres. Conocemos la parábola donde Jesús dice que el vino nuevo se ha de poner en odres nuevos, porque los odres viejos se endurecen, se vuelven inflexibles, y si el vino nuevo se pone en ese odre viejo, el odre se rompe y se pierde tanto el odre como el vino. Ahora, investigando este pasaje, odre nuevo no se refiere a un odre recién salido de la tienda. Puede ser de muchos años, pero la renovación era un proceso. Los odres eran bolsitas, ¿verdad? De piel, ya sea de animal, de cerdo, de carnero, de algo, ¿verdad? Y con el tiempo se deshidratan y se endurecen y se vuelven inflexibles, no los puedes doblar. Pero había un proceso donde agarraban esos odres y los metían en tinajas de aceite, los sumergían, los metían por tiempo, por días, ahí. No era una pasadita de aceite, no era una embarradita, ¿verdad? No, era sumergirlos, dejarlos por horas, por tiempo, adentro del aceite. Y entonces lo que hacía la piel es que embebía el aceite, lo absorbía y volvía su flexibilidad. Lo sacaban del aceite, lo dejaban escurriendo y al final de este proceso, ese odre se le llamaba un odre renovado, un odre nuevo, que otra vez era flexible y otra vez podía agrandarse conforme entrara el líquido que le iban a poner, en este caso el vino.
Hay veces que el vino nuevo de Dios no está pudiendo venir a nuestra vida. Algo nuevo. Hay gente que me dice, Abimael, me siento cansado, me siento agotado, no físicamente, pero espiritualmente. Y me siento como que no avanzo, siento como ya una rutina. Y yo digo, eso no es la vida cristiana que Dios quiere. La vida cristiana que Dios quiere, yo lo he visto en aquellos que se dejan llenar por el Espíritu, aún de viejitos, aún el hermano Wayne murió de 102 años. Y era un hombre flexible, un hombre que le hablaba a la juventud, que les hablaba a los hombres, a los jóvenes, a las mujeres, a todas las generaciones que pudiera, les hablaba con una frescura, tenía algo, a lo mejor era el mismo sermón físicamente hablando, eran los mismos puntos de hace 20 años, pero tú sabías que en él había una frescura de que había estado con el Señor ese día. Había una frescura donde su corazón tenía continuamente, en vez de amargarse o de repente decir, ya hice mucho, me voy a retirar, era continuamente ver cómo bendecía alguna iglesia, cómo bendecía a algún grupo, cómo se levantaba una ofrenda para mandar a algún misionero. Continuamente estaba buscando que el reino se estableciera porque tiene un corazón flexible. Vinieron avivamientos distintos y en todos se subió. Todos los aprovechó. Lo que para él era a veces nuevo, porque no lo había vivido antes, era flexible para no juzgarlo y no decir, no, esto no es de Dios, solo porque no se parecía a lo que había pasado antes, sino tenía la sabiduría, pero la flexibilidad de decir, vamos a ver, vamos a subirnos a esto y vamos a probarlo y vamos a ver si es de Dios, pero vamos a verlo, no lo rechazo de entrada. Y vio el avivamiento de manifestaciones, de sanidades, la risa santa, etcétera. Le tocó el tiempo de los diamantes, todo le tocó. Y todos los experimentó. Y ve otros pastores que se quedaron atorados en otros. Porque el nuevo mover de Dios no se parecía al pasado que le tocó a él. Era muy estruendoso. Los que renovaron la alabanza y la adoración en los 80, cuando vino la renovación de los 2000, decían, no, estas canciones están muy locas. Y no fueron flexibles. Y no aprovecharon lo que Dios quería. Y eso es un ejemplo de muchas cosas. Muchas veces en nuestra vida, por ser inflexibles, no nos podemos mover a lo que Dios quiere que sigamos. Imagínate Elías, que Dios le dice, ve al lago de Sarepta, de Kerit, perdón, y ahí en ese lago yo te voy a alimentar con cuervos. Eso le dijo Dios un día. Y él llega al lago de Kerit y está ahí, y día 1 llegan unos cuervos, día 2, día 3, y de repente, no sé, día 200, Dios le dice, ahora vete de este lago, busca a una viuda, la de la historia del principio, ella te va a alimentar. Fue lo suficientemente flexible para decir, ya no son cuervos, ahora va a ser una viuda. Muchos de nosotros, ¿sabes qué diríamos? No, ¿por qué? Si siempre han sido cuervos. Si el cuervo no me falló ni el día 1, ni el día 2, ni el día... Hoy vino el cuervo. Es más, ya somos amigos. Ya tiene nombre, es Cuervi. Me gusta como estoy, me gusta este lago, me gusta ver el lago de Kerit, me gusta que me traiga el cuervo la comida, no me gusta caminar de aquí a Sarepta. ¿Y una viuda? ¿Estás oyéndote, Dios? ¿Cómo una viuda me va a dar de comer a mí? Es viuda, no tiene sustento, no tiene manera. Pero fue flexible y va con la viuda. Y llega el momento donde Dios le dice, deja a la viuda y vete al monte Carmelo y reta
a los profetas de Baal, y todo lo va haciendo conforme Dios le va diciendo, porque mantiene un corazón flexible. Nuestro cristianismo tiene que ser flexible. Nuestro cristianismo tiene que ser espontáneo, tiene que tener una frescura. Por eso Jesús les dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Va a haber una frescura que va a venir de tu interior, no viene de fuera, viene de tu relación con el Espíritu Santo, viene de cuánto tiempo pasas con Él, que fluye este río y trae vida. Amén. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? El enemigo no puede hacer que deje de fluir el río, pero a veces lo puede tapar. No rompe el origen, porque el origen es el Espíritu Santo, pero a veces con pecado, con desánimo, con circunstancias, lanza piedras a nuestro corazón. Y volvemos a lo que decía hace unos segundos. Nosotros tenemos que ser sabios y con la ayuda del Espíritu Santo mantener nuestro corazón de la manera correcta. Pero es nuestra responsabilidad. Ninguno de nosotros le puede decir al Señor, Señor, estoy amargado por tu culpa, porque tú dejaste. No. Es nuestra responsabilidad y ese es el primer paso muchas veces. Es reconocer, ahorita no estoy como debería de estar, pero yo quiero esos ríos. Yo quiero esos ríos de agua viva fluyendo en mí. Yo quiero otra vez la frescura del primer amor. Yo quiero otra vez la frescura que tuve en otra etapa de mi vida. Yo quiero otra vez fluir, dejarme ir por estos ríos y a donde me lleve. Yo quiero vivir lo nuevo que Dios tiene para mí. Eso es en la dependencia. Cuando tú pierdes la dependencia, tú te quedas estancado. Y Dios te ama y seguramente te vas a ir al cielo. Pero lo triste es cuando llegues al cielo y veas tesoros que estaban preparados para ti que no usaste. Veas llamado, veas etapas de tu vida que la razón por las que no las alcanzaste fue porque perdiste al caminar con Dios la frescura y viviste una vida de fe y de gracia y misericordia, pero no fresca. Yo voy a grande a comprar pan y yo le digo, deme del de ahorita. Ahí hay en la canasta, sí, pero mire, atrás de usted van saliendo, yo quiero de esos. Yo no quiero el otro que está bueno, salió hace 2 horas, pero si puedo agarrar del de hace 2 horas a este, mire, le compro 5, póngame 4 en la bolsa y otro me lo voy comiendo de aquí a la caja, apúntemelo a mí porque lo quiero fresco. Quiero poder sacarle así el migajón y que cruja. Y no es porque no traigo una mantequilla embarrársela ahí, pero si pudiera. La vida con el Espíritu no es aburrida, no es tediosa, no es rutina. Si estamos experimentando eso, abramos los ojos y pidamos frescura, porque Él quiere que sea fresco. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes a vivir una vida de frescura, de corrientes, de ríos de agua viva, Señor. No con nuestra fuerza, no con nuestra astucia, no con nuestras técnicas, sino con lo sobrenatural de tu Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor, y eso lo hemos entendido en estos días. Todo viene de ti y todo es para ti, Señor. Pero déjanos depender de ti con un corazón con gozo, con un corazón de carne que se duele, que sueña, que se atreve a creer.